en nuestra forma de hacer y en nuestra forma de obrar de cada uno de nosotros. Sin olvidar que algunos tenéis o tenemos el don profético. Es decir, hemos estado hablando de que la palabra está en cada uno de nosotros. Podemos ser medicina o podemos ser veneno con nuestras palabras de manera general. Pero en segundo lugar hemos dicho que como creyentes ahora tenemos la palabra profética, es la palabra de Dios revelada en este libro y por tanto tenemos doble posibilidad para ser de edificación. Pero en tercer lugar, lo que estamos diciendo es que algunos tienen el don profético, es decir, la tarea constante y regular en sus vidas para poder instruir o guiar o fortalecer a todos los que son parte de esta iglesia, sin olvidar también de llevar el mensaje al mundo, a los incrédulos. Como por supuesto nos va a decir en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y la palabra profética también es de beneficio no solamente a los que son de la iglesia, sino también a los que son de fuera. Y este ejercicio del don, esta posibilidad de ser voz profética, de tener un mensaje, no simplemente es al individuo o a la persona. Es decir, que te puedes sentar con alguien que está a tu lado o alguien con el que puedas estar en contacto y poder decirle, hermano, amigo, ante esta situación, mira lo que dice la palabra de Dios. Y que tú puedas traer ese mensaje de la palabra de Dios con amor para que puedas con paciencia instruir a tu hermano en esa situación delicada en la que se encuentra. Pero tenemos que ir un poquito más lejos porque lo que estamos entendiendo aquí no simplemente es que la palabra profética edifica al individuo con la palabra de Dios, la Escritura, sino que aquí lo que estamos buscando es edificar a toda la iglesia. Es decir, no es simplemente que podamos sacar del lío o de la confusión o del problema a un hermano concreto en un lugar concreto o alrededor de la mesa camilla, como he dicho muchas veces, o en tu sillón preferido para instruir, o simplemente mandando un emoticono en WhatsApp, sino que lo que estamos diciendo es algo mucho más importante, más fuerte, más necesario. Lo que tendremos que hacer es coger toda la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestro corazón y que podemos recordar en nuestra memoria, no únicamente para que tú puedas instruir a tu vecino o a tu prójimo a tu alrededor, sino que busques la edificación de la iglesia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues estamos hablando de todo lo que es el conjunto. A veces habrá que depurar o habrá que eliminar, raspar ciertas partes para que todo pueda crecer de manera adecuada y sana. A veces tendremos que arrancarnos los juanetes o los callos o tendremos que curar las heridas que podamos tener en nuestra piel para que el cuerpo esté sano y se desarrolle de manera adecuada. Pero lo que estamos buscando es ese bien de todo el cuerpo, de todo el edificio que es de nuestro Señor. Esto se hace llevando a la gente a la fe en el Señor Jesucristo. Esto es una necesidad constante en nuestra vida como creyentes. Mirar, hermanos, aquellos que tengáis la visión, la necesidad de ejercer este privilegio, de traer la palabra de Dios tal como ha sido revelada, que tenéis esta oportunidad de ser de bendición o de edificación al otro o a la iglesia, lo que tendréis que hacer en primer lugar, como hemos dicho, el cimiento es Cristo, lo que tenemos que llevar es a la gente a Cristo. La manera de edificar con la palabra profética no es decirle alguna cosa que pudiera ocurrir o algún otro versículo que de pronto te ha venido a la memoria, sino qué es lo que vas a decir para que esa persona esté más cerca del Señor o tenga mayor confianza en el Señor. La fe no es algo que tú ejerciste en el día de tu conversión.
La fe es algo que se debe manifestar todos los días de tu vida. Y en situaciones difíciles de penuria, de enfermedad, de conflicto o de oscuridad, como podemos estar viviendo como iglesia, lo que tendremos que buscar con esta edificación es guiar a la iglesia o al individuo a la luz. Y esa luz es Cristo. Así que cogemos a nuestro hermano herido o cogemos en esa situación concreta que estamos buscando como iglesia y lo que debemos de hacer es traerlos a los pies de la cruz, a los pies del Señor, ponerles confianza y poder mostrar que aun cuando el mundo tiemble, nosotros estamos en la roca. Y que esa roca es nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando haya confusión a nuestro alrededor por este mundo con luces falsas y engaños de su música, lo que podremos venir al lugar seguro, a la sombra de refugio, es a nuestro Señor Jesús. Así que edificar con la palabra profética es llevar a las personas a una confianza más plena, más extensa o más fuerte en el Señor Jesús. Confianza en el Señor. Para eso, en la manera de edificar, llevando a una confianza mayor en el Señor Jesucristo, tendremos que llevar a la gente y la iglesia a un conocimiento mayor de Cristo. Si pensáis que lleváis años, quizá como creyentes, y que conocéis suficiente acerca del Señor Jesucristo, os engañáis. El mismo Pablo nos tiene que decir de las inescrutables riquezas de Cristo. Eduardo nos ha estado señalando antes de la inmensidad del cielo y ahora han descubierto con ese telescopio allá en el espacio que el cielo es mucho más grande y que contiene mucho más cosas. Bueno, por muy inmenso que sea el firmamento, las riquezas de nuestro Señor Jesucristo son mucho más amplias. Y por tanto, por mucho que tú escudriñes en las Escrituras, en la profundidad de la obra del Señor Jesucristo, siempre tendrás mucho más que descubrir. Y eso lo que nos hace es poder ver que lo que falta de elementos en esta iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, para que sea una iglesia más florescente, más extraordinaria, con una luz más esplendorosa, no es algo que tú puedas hacer, ni la ropa que puedas vestir, ni los gestos que puedas mostrar, sino que nosotros podamos mostrar más a Cristo, más conocimiento de Cristo. Si la vida del creyente puede cambiar, la vida de cada uno de vosotros puede cambiar, no es porque tú hagas algo o porque dejes de hacer algo, como no ver esos programas sucios de televisión o no ir a esos sitios que te contaminan y puedas decir mi vida va a ir mejor porque no hago estas cosas o porque hago estas otras cosas. En realidad, nuestra vida va a ir mejor cuanto más apegados estemos a Cristo y más conozcamos de su riqueza. Cuanto más abundante sea Cristo en nuestras vidas, más felices seremos despojándonos de todo lo que está en nuestras vidas y que al final lo único que hacen es entorpecer nuestro camino. Por tanto, edificar con la palabra profética, trayendo fe, confianza en el Señor Jesucristo, teniendo más conocimiento o más implantación del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y por otra parte, también nos dice en Efesios 4 y en otros lugares, de fortalecer nuestra comunión. Cuanto más fuertes estemos todos nosotros, más fuertes será nuestra iglesia. Fijaros bien, cada uno de vosotros puede ir directamente a Dios en oración por medio del Señor Jesucristo. Esto es un privilegio inmenso que tenemos nosotros los creyentes. No importa dónde estés, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuán tenso o corto pueda ser tu oración, allá donde estés tú puedes venir delante de Dios y en el nombre del Señor Jesús traer tu oración. Pero además de esto, nos dice nuestro Señor Jesucristo, cuando estéis 2 o 3 de vosotros y pidáis estas cosas, entonces yo responderé, o mi Padre que está en los cielos responderá. Así que, si es verdad que nosotros podemos buscar más de Cristo individualmente, pero nos fortaleceremos y alcanzaremos más cosas si trabajamos juntos.
Esto se hace, por ejemplo, cuando vamos a traer la tarea de un edificio. Mirar, uno puede venir y en su parte, tiempo libre, poner un ladrillo, hacer un poco de argamasa o levantar una escalera para apoyarla, en fin, hacemos cualquier cosa, lo que esté a nuestro alcance, nuestra experiencia. Pero cuando nos juntamos para, como hacemos de vez en cuando, un sábado, o cuando nos juntamos para todos juntos hacer una tarea, entonces podemos trabajar con mayor eficacia. Así que la palabra profética que nosotros defendemos o proclamamos tiene que fortalecer nuestra comunión, nuestra necesidad. De tal forma que cuanto más yo me queje por mi dolor, el otro me entenderá de la manera adecuada. Y si yo me expreso en gozo y alegría, voy a contagiar ese gozo y alegría a todo el cuerpo que es la Iglesia. Fortalecer la comunión con la palabra profética. Pero dejarme en cuarto y último lugar, de la manera en que este versículo 3 nos lo está diciendo. Hemos visto la importancia del término edificar, que se extiende a lo largo de todo este capítulo y en otros lugares, porque en la carta a los Corintios se habla mucho de este edificarnos. Hemos visto que nuestro fundamento es Cristo y por tanto todo lo que nosotros tengamos que hacer tiene que ir en esta línea de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra que nos trae, o sea, el deseo de edificar tiene que ser con la palabra profética, la palabra de la Escritura, no simplemente con la palabra que no hiere. Ahora hay algo más. Nos dice aquí que la palabra profética es para edificación y añade exhortación y consolación. Hacer el esfuerzo vosotros en casa para que podáis distinguir estas dos palabras. En español nosotros ya la tenemos quizá definida, pero cuando vosotros vais al griego del Nuevo Testamento nos crea en el día de hoy un poco de confusión. ¿Por qué? No porque haya ningún problema en ello, sino por la riqueza de la expresión de lo que significa. Aquí la palabra exhortación viene del paracleo o paraclesis. Y entonces seguramente algunos de vosotros recordaréis que el Espíritu Santo es el paracleto, es el consolador. Entonces, aun cuando nuestro texto, paracleo, lo ha traducido como exhortación, quizá deberíamos haberlo traducido como consolación. Pero claro, si paracleto aquí lo traducimos por consolación, ¿qué hacemos con el segundo término, el tercer término, que aquí lo traducimos por consolación? Tendríamos que cambiarlo de otra forma o de otra manera, que al final es algo parecido. Así que tenemos, por una parte, lo que sería consolar y por otra parte sería el de animar o alentar. Tal como yo lo entiendo, en este versículo 3, lo que nos está diciendo es que a la hora de edificar o de buscar el beneficio como iglesia de lo que necesitamos para poder mostrar el resplandor de la belleza de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que, en estos términos que son similares, y tenemos este problema de traducción, mirarlo desde una manera de pasado y también de una manera de futuro o mirando hacia adelante. Así que lo que nos quiere decir con esto es que la palabra profética nos tiene que ayudar a curar las heridas. Aquello que tenemos por algo que ha ocurrido en nuestra experiencia, en nuestras circunstancias. Y que en ese momento lo que necesitamos es afrontar y animar en esas circunstancias difíciles. Es como cuando alguien de pronto tiene la pérdida de un ser querido o se encuentra enfermo grave en el hospital y que quizá está perdiendo la esperanza o el ánimo, y que podamos ir a esta persona y poder traerle las palabras de consuelo y de ánimo para que pueda afrontar ese momento difícil, que no se quede en la oscuridad del instante y que podamos decirles que no se limite a ese momento de circunstancia. Ayudar a levantarse.
Esto es lo que tenemos que hacer con la palabra profética si queremos edificar a un individuo y si queremos edificar a toda la iglesia. Tenemos que ayudar al que ha caído, al que está herido, al que está débil, a levantarse y a fortalecerse. Y eso lo hacemos con los principios de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo lo hace varias veces ante sus discípulos que están asustados porque creen que han visto un fantasma o porque creen que todo aquello va a ser el fin, y el Señor Jesús le tiene que decir: soy yo, tened ánimo. O le tiene que decir: sí, es verdad, vais a tener problemas, pero yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y esto es lo que nosotros tendremos que estar buscando en aquel que tiene un conflicto espiritual, o aquel que tiene miedos y temores, o alguien que ha perdido algo de manera concreta y le da la sensación de que todo está perdido y de que ya no hay salida. Y entonces nosotros tenemos que coger a esa persona y levantarla y estimularla, curar sus heridas, curar su desánimo. Nos vamos a encontrar a lo largo del camino de personas que necesitan ser restauradas y por tanto tenemos que restaurar con esta palabra profética. Cuando nos dice aquí de exhortar, lo que tendríamos que estar diciendo es verdad? ¿Has hecho mal? ¿Hay una situación difícil en la cual has caído o has sido perjudicado por algo o por alguien de una manera terrible? Pero esto no se acaba aquí. Así que levántate y tomas nuevas fuerzas. Tengo ganas de morir, dice el profeta, porque he visto cuál situación terrible está en Israel. Y lo que el Señor el Señor en el Antiguo Testamento lo que hace es: come y bebe y duerme, para que puedas restablecer tus nuevas fuerzas. Pero no solamente es en estas circunstancias de uno que está caído y tiene que levantarse y volver otra vez a la lucha, sino que también lo que nos está mirando es con respecto al futuro, o hacia adelante, que quizás es lo que pueda implicar esta segunda palabra aquí en consolación, que puede ser más de alentar o de animar para seguir adelante. Alentar al que está cansado y que quizá ve que sus fuerzas no van a poder mantenerle hacia adelante, o que de pronto vemos que el horizonte es todo oscuro y que no hay salida, ya sea para un individuo o ya sea para la iglesia. Y lo que necesitamos es que venga alguien con la Escritura en la mano y que nos diga que nuestro horizonte no es esto. Que lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos es muy limitado y muy torpe, que hay cosas mucho más grandes y más extraordinarias un poco más allá adelante. Podamos llegar y decir que nuestras fuerzas son pocas y que apenas podemos ya dar un paso, y podemos recordar con las Escrituras que si es necesario, nuestro Dios nos dará alas como águilas para que podamos volar. Así que no nos desanimemos, porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de nuestro Dios glorioso que tiene toda la fuerza en sus manos. Que es verdad que habrá que restaurar ciertas cosas y que quizá incluso hemos puesto sobre nuestras espaldas una carga que es innecesaria y de la cual no tenemos que despojar de ella. Sí, será cierto todas estas cosas, pero lo que tenemos que decir que al fin y al cabo no es por la ligereza de nuestros pies o la habilidad de nuestra mente o la profundidad de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, sino de Dios que nos da la victoria. Y lo que tendremos que decir es: tú sigue adelante, cumple con tus responsabilidades y el Señor estará allí al otro lado. Tendremos que quitarnos todo el peso como iglesia que nos estorba. Toda aquella dificultad que hemos añadido sin darnos cuenta, toda esa instrumentos o incluso ropa que tenemos sobre nuestra vida espiritual que de nada nos sirve en este viaje glorioso que es la de ensalzar a nuestro Señor. Alentar al cansado y al desanimado a seguir adelante y poder ver nuestra esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, y que en tantos lugares se nos dice en las Escrituras. ¿Es esto lo que nosotros tenemos que ver como iglesia? ¿Cómo edificamos
con estas palabras de consolación y de exhortación, o de exhortación y de consolación a la iglesia. Veréis, esto es lo que tenemos que hacer domingo tras domingo. Aparte de lo que es predicar el Evangelio a los inconversos y presentar a Cristo a los que todavía no conocen a Cristo, lo que tendríamos que estar diciéndole a la iglesia, necesitamos escuchar constantemente, yo lo necesito escuchar y vosotros lo necesitaréis escuchar una y otra vez, es que aun cuando nos veamos débiles y nos veamos caídos y nos veamos torpes y podamos ver que hay que curar heridas en medio de nosotros y que hay que tratar con asuntos que son espinosos, tendremos que decir, levantaos, vamos. No os quedéis sentados o acongojados o tristes o amargados, porque lo que tenemos por delante es una inmensa luz que nos dice las Escrituras. Aun cuando el mundo nos pueda decir que nuestra iglesia es insignificante o que no podemos ver futuro con nosotros, no os dejéis amedrentar por las acusaciones del diablo, no os dejéis cargar con el veneno de sus propias flechas que nos lanza una y otra vez. No os quedéis heridos, porque nuestra victoria está en Cristo. Y que no solamente Él murió por nuestros pecados, sino que también murió por nuestras enfermedades. Y que murió para hacernos ricos en abundancia en la comunión con el Señor. Así que la palabra profética para edificar a la iglesia tiene que empezar a que no nos quedemos asustados o bajo nuestras mantas de sueño y de temor, y que nos despojemos de todo aquello que nos estorba para poder disfrutar más de las riquezas inmensas, inescrutables de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, lo que está diciendo como edificación a nuestra iglesia es que hay mucho más que construir, que no hemos llegado al final, incluso estamos en el comienzo de esta iglesia, no importa si tenemos ya 40 años de historia como iglesia, aún nos queda mucho más. Y que tendremos que aspirar a grandes cosas, no porque nosotros tengamos la fuerza, sino porque si el Señor está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si el Espíritu es el que nos da el alimento necesario, vendrán nuevas generaciones. Y tendremos que desear y buscar que el Señor traiga hombres y mujeres jóvenes que nos sustituyan. Lo glorioso es que como es la obra del Señor, Él es el que la va a hacer. Y por tanto no dependerá de nuestras fuerzas. No nos asuste en que nos frena el mundo con las cosas que ellos muestran, su riqueza, su abundancia, su imagen que es mera neblina. Nosotros tenemos terreno sólido en el cual podemos avanzar y que las Escrituras dicen que su iglesia, nuestra iglesia, alcanzará la victoria. Porque no es una iglesia de elementos y de edificios, sino de personas. Y con cada uno que se convierta día tras día o año tras año, el cielo mismo se regocija. Por tanto, tenemos una tarea extraordinaria para seguir adelante. Esta es la palabra profética, que yo no me la estoy inventando, que nadie se la debe de inventar, sino que está aquí puesta en las Escrituras. El Señor nos ha dado promesas maravillosas para nosotros como individuos, pero también para todo el pueblo de Dios, ahora y más adelante. Como un padre nos dice en cierto lugar que exhorta y consuela a sus hijos. Así nosotros debemos de consolar y exhortar. ¿Para qué? Nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 o capítulo 2 versículo 11, para andar como es digno de Dios. Exhortar y consolar, edificar a la iglesia, ¿con qué objetivo? Para caminar como es digno de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a traer esta palabra, a abrir las Escrituras, guardarla en nuestro corazón y exponerla para ayuda de los demás. Amén.